Ante esta situación y de acuerdo a la reforma procesal laboral con respecto al tema de la huelga, yo lo que siento es que en este momento los trabajadores tenemos una gran debilidad a nivel nacional. ¿Y por qué lo digo? Porque en este momento nosotros, ¿quiénes resuelven legalidad o no legalidad de una huelga? Los tribunales. Y siento que los tribunales, no todos los tribunales del país cuentan en este momento con abogados especializados en materia laboral que puedan interpretar de una manera natural esta ley. Y eso, como sindicalista que soy, me da cierta desconfianza, porque sí siento esa carencia. Acción sindical, negociación colectiva y huelga, pues es una materia compleja que no todo el mundo la entiende y ciertamente se encuentra mucho desconocimiento a veces en la misma jurisdicción de trabajo. Yo hace poco leía, a propósito de la pregunta o el comentario que hacía usted de la huelga del Poder Judicial, la sentencia que dictó una juez declarando esa huelga ilegal es una sentencia que digo yo que tiene un alto valor pedagógico porque está plagada de errores conceptuales sobre la huelga, porque en buena medida creo yo que la persona que dictó la sentencia en realidad no conoce el tema, la materia de la huelga, y eso es muy común, pero eso es algo con lo que el movimiento sindical tiene que lidiar, es decir, es que no está en nuestras manos capacitar a los jueces, eso se nos escapa. El problema mío a veces me preocupa es que a veces mismo ni los sindicatos conocen la materia de la huelga, y eso sí nos debe preocupar, porque somos nosotros los obligados a entender bien esta materia, porque es la herramienta de lucha más importante que tenemos, y por eso hay que conocerla muy bien, y por eso en la medida en que la conozcamos muy bien, entendemos que la huelga no es para utilizarla por cualquier cosa, la huelga se utiliza en situaciones verdaderamente excepcionales. Yo siempre lo he dicho, yo soy un defensor incondicional de la huelga, pero también soy un defensor a que la huelga la reservemos para situaciones verdaderamente necesarias, porque lo contrario, lo que hemos estado haciendo es una banalización del uso de la huelga que termina frustrando la eficacia de la huelga. Cuando nos vamos a una huelga por todo, termina todo el mundo sin hacernos caso, porque es que por todo nos vamos a una huelga. La huelga, repito, es una figura muy calificada que se usa en circunstancias muy calificadas, pero vamos a seguir hablando de esto. Bien, la finalidad de la huelga, en esto también la reforma viene a introducir un cambio importantísimo, porque en el sistema viejo la huelga quedaba por deficiencias y contradicciones de la regulación, quedaba limitada al ejercicio o a la promoción y defensa de los intereses económicos sociales. Y aun y cuando había por allí algún artículo como disgregado de los demás que posibilitaba o hablaba de la huelga para la defensa de derechos o conflictos jurídicos, no se podía utilizar la huelga para la defensa de intereses jurídicos. Aquí abro un paréntesis y explicaré, por si no todo el mundo lo sabe, cuál es la diferencia entre un conflicto colectivo de carácter económico-social y un conflicto colectivo jurídico. El primero, esto es, el conflicto colectivo de carácter económico-social, es aquel conflicto que surge a propósito de, o con el interés de, introducir nuevas condiciones laborales, mejorar condiciones laborales, crear un nuevo marco regulatorio, etc. Es un conflicto de intereses que llama la doctrina del derecho del trabajo, que aquí le llamamos conflicto colectivo de carácter económico-social. No obstante, o más bien por el otro lado, el conflicto colectivo jurídico es aquel conflicto en donde lo que se reclama es el incumplimiento de normas ya existentes. Es decir, en el conflicto colectivo, para dar un ejemplo, en el conflicto colectivo de carácter económico-social, yo puedo tener como pretensión que la jornada no sea de 48 horas, sino que sea de 36. Crear una mejor condición en la jornada de trabajo es un conflicto colectivo de carácter económico-social. Pero si lo que yo acuso es que mi empleador, empresario o patrono está violando la jornada
establecida en la ley, en el reglamento o en el convenio colectivo, de lo que estoy hablando es de un conflicto jurídico. En el sistema viejo, la huelga quedaba reservada solo a los conflictos de carácter económico-social. La nueva ley posibilita utilizarla, la huelga, como medio de presión en conflictos colectivos jurídicos. Y como vamos a ver, en la práctica pueden terminar siendo los más frecuentes, los más comunes. La misma ley nos hace un enunciado de cuáles son esos conflictos a efectos de entender que la huelga en estos casos puede ser legal. Dice el artículo 1386, si la huelga fuera declarada legal por los tribunales y se determinara además en la misma resolución que los motivos de la huelga son imputables en el empleador o la empleadora, y aquí empieza el catálogo, la lista de motivos jurídicos, no de económicos sociales, jurídicos que desembocarían en una huelga legal. Son incumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo o el incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo. Pónganse ustedes el supuesto de que no pagan aguinaldos a todos los trabajadores, violan la jornada laboral de todos los trabajadores. Hay un incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo. Incumplimiento del arreglo conciliatorio. Cuando ha habido un arreglo conciliatorio previo, el empleador lo incumple. De la convención colectiva, un supuesto sumamente común. Hay un convenio colectivo y el empleador lo viola, lo irrespeta, ¿verdad? El incumplimiento de un laudo arbitral por negativa a negociar una convención colectiva, otro supuesto sumamente común. El sindicato plantea al empleador una propuesta para negociar una convención colectiva y el empleador dice: no, yo no negocio. Allí habría un motivo legal para ir a una huelga. Al reconocer a la organización sindical, otro supuesto común. El empleador no reconoce al sindicato, no quiere tratar con él, no le atiende a los dirigentes, no quiere sentarse a hablar con el sindicato. Eso es motivo de huelga. Al reinstalar a los representantes de las personas trabajadoras a pesar de existir una sentencia firme que así lo ordene, otro supuesto muy común. Han despedido a un dirigente sindical violando el fuero sindical y el empleador, hay una orden que se reinstala y el empleador dice: no, yo no lo reinstalo. Bueno, hoy en día eso sería motivo para una huelga legal. Dice: o por maltrato o violencia contra los trabajadores y las trabajadoras, condenará al pago tal y tal. Es decir, todos esos son motivos de huelga legal. De modo que hoy en día entonces la huelga la podemos utilizar para la defensa y promoción de intereses económicos, sociales, como para la defensa en conflictos jurídicos. La violación del convenio colectivo nos facultaría a utilizar una huelga, la huelga como instrumento legal para la defensa del convenio colectivo. Estos son otros los cambios importantes que trae la nueva ley. Yo lo que planteo es, por ejemplo, antes se plantea una lucha, una huelga, ahora estamos hablando de huelga, con un grupo poblacional importante, de solidaridad con los campesinos, por ejemplo, donde cabe. O también lo veo más político, si Ande decide apoyar una nueva constitución política, digamos que se da en muchos países esto. Y también, por ejemplo, la destitución de un ministro, de una ministra, de un presidente. O sea, estoy pensando más en lo político, la lucha más política, la lucha de poder. En ese sentido, ¿cómo está contemplado? Muchas gracias. Mire, la huelga, y esto ya por doctrina internacional, de hecho la jurisprudencia de los órganos de control de la OIT han hablado mucho de esto. Las huelgas estrictamente políticas están prohibidas o no están permitidas, porque la huelga, repito, la huelga debe atender a la defensa de intereses de clase, de la clase trabajadora. Una huelga meramente política en apoyo de una figura política, de un partido, están proscritas, no aquí, en todas partes del mundo. Pero sí está permitida la huelga frente
a políticas públicas de un Estado que tengan incidencia en los intereses de la clase trabajadora. Así, por ejemplo, una política que implique una reforma fiscal que tenga repercusión en los intereses de la clase trabajadora sería un motivo legítimo de huelga. Una política, un proyecto de ley que pretenda reformar el régimen de jubilaciones, por supuesto que daría motivo para una huelga legítima. Incluso esa huelga que invocaba el Poder Judicial, para mí, desde el punto de vista del motivo, era absolutamente legal, legítima. ¿Por qué? Porque era una huelga que iba dirigida a defenderse ante la posibilidad de una reforma legislativa que venía a reformar en perjuicio del gremio su fondo de jubilación. Ese tipo de huelgas, la OIT lo ha dicho hasta la saciedad, son legítimas. Lo mismo las huelgas de solidaridad. Cuando el motivo de la huelga original tenga que ver con una causa que repercute en otros gremios, esos otros gremios pueden acudir legítimamente a una huelga de solidaridad porque el motivo que la justifica también tiene incidencia propia para el gremio. Si una política, por ejemplo, de privatización de instituciones públicas, y algunos dirán, ¿y qué tiene que ver eso con el Ministerio de Educación? Y el Ministerio de Educación puede decir, claro que al gremio de educación le interesa. Si quieren privatizar el INAH, por decir algo, puede haber causas, incidencias directas que legitiman a un gremio específico, como en este caso ustedes, a solidarizarse con un movimiento de huelga. O las políticas estas que querían reformar, bueno, aumentaron el aporte de los trabajadores al IBM. Por supuesto que eso es motivo legítimo para una huelga. Hay un problema ciertamente en la ley, porque el procedimiento que esta ley regula para la declaratoria de legalidad de huelga no está contemplado para esos supuestos. Ya lo vamos a ver. Es decir, el procedimiento que tiene esta ley para la declaratoria de una huelga legal está más pensado para la huelga de empresa, la huelga de sector, no para una huelga de ese tipo de alcances, pero no por eso, creo yo, están prohibidas. Incluso uno podría interpretar que una huelga de esas dimensiones estaría exenta de cumplir con algunos requerimientos procedimentales que la ley le exige a una huelga de empresa. También. Ya eso lo podemos explicar. Sí, hay una situación también que los sindicatos hemos tenido que enfrentar en el asunto de la huelga, que también es muy peligrosa, es cuando las bases rebasan al sindicato, que fue la problemática que enfrentamos en el año 2014 ante la reducción de salario, mientras estábamos la dirigencia negociando y buscando soluciones. O sea, los trabajadores de educación no aguantaron y se lanzaron a la huelga, y fue una huelga imposible de terminar casi. Pero es lo que digo yo a ustedes, la huelga, repito, la huelga es un fenómeno social, y donde hay motivos que propician la huelga, el mismo sindicato le puede representar un reto al ejercicio de la huelga. Yo he estado en supuestos donde dirigentes sindicales consabidos, que tienen un esquema de negociación, tratan de convencer a las bases que den tiempo. Vean, todavía no, y las bases dicen, no, queremos la huelga ya. Y ahí el dirigente sindical se encuentra en el predicamento de tratar de convencer a las bases que sostengan la situación de huelga. Incluso el mismo dirigente sindical le hace ver a la contraparte y decir, vea, usted me está poniendo en una situación gravosa, porque las bases lo que quieren es que nos vayamos a huelga y nosotros no queremos todavía. ¿Por qué? Porque un dirigente sindical que sepa de esto sabe que meterse en huelga, miren, eso es un terreno muy riesgoso. Es que aquí se nos olvida, aquí en este país ha habido muertos en procesos de huelga. Es decir, es que una huelga puede desbordarse totalmente. Usted como dirigente, como gremio, usted como sindicato, usted como dirigente sindical puede concebir una huelga bajo ciertas circunstancias, y a la vuelta de nada eso se le desbordó y usted perdió el control de aquello. Pero ¿quién es el responsable? Es usted. Por eso repito, es que el tema de la huelga no es para principiantes, es una materia sumamente compleja. Por eso hay que conocer muy bien no solo la regulación legal, la fenomenología política y social de la huelga, que la parte legal
eso puede salir sobrando. Esta legislación donde nos habla de la defensa y promoción de los intereses económicos sociales, ahí nos está hablando de la huelga esa polivalente que puede ser por causas como las que usted explicaba, políticas públicas y demás. Y el inciso B, la defensa de sus derechos de los conflictos jurídicos colectivos, nos está hablando de la huelga estrictamente profesional. Ustedes como ANDE enfrentan una situación con el Ministerio de Trabajo que es una situación inherente a la relación laboral propia del Ministerio. Eso es una huelga de tipo profesional estrictamente. Ya veremos el tema del procedimiento que sí tiene sus bemoles allí, pero bueno, seguimos entonces. Hoy en día, sí, ya le doy la palabra. La ley nos amplía la finalidad de la huelga y nos deja claro, mire, la huelga puede ser un medio de presión tanto para la defensa de los intereses económicos sociales como en los conflictos colectivos jurídicos. La huelga es totalmente válida para esa finalidad. ¿Sí? ¿Alguien quería? Bueno, allá hay otra pregunta, ya te doy la palabra. A mí me parece que esa cuestión que plantea doña Amalia reviste de características muy especiales. Ciertamente la cuestión política pues tiene muchos bemoles, es decir, qué es político y qué no es político. Pero si nosotros concebimos el sindicato como la organización social que representa verdaderamente los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, entonces nosotros vemos que hay situaciones políticas que el sindicato no puede quedarse porque legalmente sea o no sea admisible en una ley. Veamos el caso en Costa Rica, por ejemplo, en 1929, Carmen Lira y todas estas compañeras educadoras se tiraron a la calle y se trajeron abajo la dictadura de los Tinoco. Eso fue una huelga política. Claro. Por eso le prohibieron a la maestra participar y a los maestros participar en política. En 1949 ya la reforma vino y se dio en ese sentido. Pero veamos un caso más actualizado. ¿Qué pasa en Honduras, por ejemplo? En Honduras, cuando hay un gobierno de facto que es totalitarista, que viene arrasando con todo, que ha matado no sé cuántos dirigentes sindicales, o en Colombia, que se habla poco también de los muertos, de los dirigentes sindicales que tiene Colombia, el sindicato, para mí, ahí independientemente esté o no esté regulado, tiene que estar en huelga. No, vea, y aquí tenemos escuela en eso. Recordemos los tiempos del Combo. Combo fue una huelga general que sumó a gremios de diversa naturaleza, porque se entendía que lo que se pretendía hacer en aquel entonces con el Instituto Costarricense de Electricidad terminaba perjudicando todos los intereses de clase. A mí me gusta más, o soy más bien, yo soy muy crítico de los sindicatos estrictamente gremiales, de esos sindicatos que no salen de su nicho y que solo defienden sus intereses de gremio. Yo les encuentro deficiencias, porque la acción de la defensa de intereses de clase requiere una visión mucho más amplia que eso, y por lo tanto un sindicato no solamente está legitimado, sino que está llamado a sumarse a luchas mucho más amplias que rebasen el ámbito natural de su acción sindical. Creo que eso tiene que ser así, y en este país hemos tenido ejemplos de eso. En realidad yo siempre he tenido una preocupación muy grande, porque nosotros como sindicato de ANDE, las veces que hemos ido a una huelga, de ahí lo hemos replanteado, lo hemos analizado, y siempre hemos considerado que vamos por una causa justa. Entonces los que estamos en esta parte lo consideramos así, pero a veces la gente que más nos interesa, que esté convencida y empapada de que ir a una huelga es un asunto importantísimo, no veo la solidaridad de los que están afiliados a nuestro sindicato. Y otra cosa que también usted conoce seguramente es que en un asunto común, de defensa común, vamos a decir como la ley de empleo público, hay divisiones entre los sindicatos. Si en este país los sindicatos se unieran, otra cosa sería. Porque usted dice que una huelga no se hace por hacerla. Nosotros en ANDE consideramos que las que hemos planteado, no las hemos ganado todas, pero las que hemos planteado las hemos hecho
porque consideramos que tenemos una justa razón para luchar. Ahora, el asunto es que esto hay que llevar, nosotros lo entendemos, pero deberíamos buscar una forma para que los que están en las bases crean en que las huelgas generalmente son justas. Muchas gracias. Buenos días, don Esteban y compañeros. Mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para realizar una huelga y cuál es el porcentaje para que ésta sea válida? Ya vamos a eso. Sigo entonces. Está claro, entonces, la finalidad de la huelga, ¿verdad? Conflictos colectivos y también conflictos jurídicos. No. ¿Sí? Ah, sí, perdón. Sí, gracias, muy buenos días y agradecerle. Me interesa mucho el tema porque en la región se ha dado una situación particular. Dentro de nuestro gremio existen compañeros y compañeras que también son afiliados a otros sindicatos, pero no todos necesariamente están tan satisfechos con la puesta en marcha de esta ley como usted lo indicó al inicio en su introducción. Entonces, cuando uno escucha que inclusive se nos achaca a nuestra organización el que esta ley esté vigente por parte son ataques de otra acera, pero que realmente no debemos tal vez como ignorar totalmente. ¿Por qué? Porque yo necesito responderle a esa persona siempre con criterio. Mi pregunta en concreto, ¿qué será lo que a esos otros sindicatos no les gusta de esta ley, o qué querían ellos que dijera la ley y que no quedó contemplado? Porque si eso está identificado, cuál es el malestar de ellos o cuáles eran las pretensiones de ellos para esta nueva ley, porque como que hablan de que vendimos el derecho a huelga y acusaciones que uno sabe que son, ¿verdad?, un tipo de a veces majadería, qué sé yo, pero para uno es importante saber cuál puede ser ese sentir de ellos, cuál fue esa laguna que quedó en la ley, o qué fue lo que tanto nos perjudica esta actual ley, si eso está identificado o no, porque es una manera de nosotros, después de una charla como esta, de una conferencia como esta, poder tener criterio también para contestarle, porque también son compañeros de nuestro sindicato, muchos de ellos. Gracias. Sí. Vea, vamos a ver, en todas partes del mundo, cuando se ha regulado el derecho a la huelga, han surgido y surgirán muchísimas controversias en torno a la forma en que se regula el derecho a huelga. Por eso incluso hay países como Italia, por ejemplo, que han optado por no regular la huelga. Promulgar una ley que regule la huelga va a generar problemas, siempre son inevitables. El sector empresarial lo que quisiera es que las huelgas estén del todo prohibidas. La organización sindical lo que quisiera es tener el marco de mayor libertad y garantismo en el ejercicio del derecho de huelga. Y ni una ni otra situación, creo yo, es posible. Bueno, es posible, pero no es la conveniente. Es decir, en las dictaduras se ha prohibido la huelga y punto, y ahí se prohíbe a punta de bala. Está prohibido. En una dictadura, en la España de Franco, el que hacía una huelga sabía que no es que ponía en riesgo su trabajo, ponía en riesgo su vida o su libertad. En el sistema democrático es mucho más diferente, en buena medida porque ya lo explicaba, porque eso es un fenómeno social, usted no lo puede prohibir. Lo mejor es regularlo para conducirlo por el marco de la, digámoslo así, de la civilización que nos da el derecho. Pero la regulación siempre va a tener deficiencias. Si a mí, Esteban Calvo, me hubieran dicho, Esteban, redacte usted la regulación que considere conveniente para la huelga, créanme que yo hubiera redactado algo muy diferente, probablemente que sí. Pero es que usted, una ley de estas también refleja el equilibrio de poderes que hay en determinada sociedad en determinado momento. Yo a veces escucho a dirigentes sindicales criticar esta ley y yo digo, bueno, pero es que si aquí tuviéramos un movimiento sindical de verdad, unido, integrado, obviamente hubiéramos logrado una ley quizás mejor. Pero en las circunstancias que tenemos, con el movimiento sindical que tenemos, todo fragmentado, dividido, haber logrado lo que se logró aquí es para mí un verdadero avance. Es que a veces nos olvidamos de eso, es que es muy fácil criticar las cosas.
Pero también la ley, repito, es el resultado de ese equilibrio de poderes. Y esta ley es el reflejo de eso. Y es más, juzgándola, yo pienso que se sacó dentro de la realidad nuestra, se sacó una muy buena ley. No la mejor del mundo, pero se sacó una buena ley. Luego, hay reclamos, cuestionamientos de cosas particulares, puntuales. Yo diría, bueno, algunas cosas puedo estar de acuerdo, en otras no. Que hay colegas, incluso abogados laboralistas, que yo respeto mucho, que son sumamente críticos de esta ley. Pero lo digo, a mí todavía no me han dado un argumento así convincente para que yo diga, mira, tiene razón. Que lo digo, es que lo que teníamos antes era mucho peor. Mucho peor, vamos a irlo viendo. Aquí ya hemos visto cosas. Bueno, antes la finalidad de la huelga, antes usted se iba a una huelga por motivos jurídicos y de entrada sabía que usted estaba en una huelga ilegal. Hoy en día no. Hoy en día la ley le garantiza a usted que ante un incumplimiento de un convenio colectivo, ustedes tienen convención colectiva en el ministerio. Esa convención colectiva la violentaran y cualquier sindicato puede irse a una huelga legal por ese motivo. Antes eso era imposible.